En primera no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción. Capítulo 21. Lista de verificación 20 base. Las pruebas son obligatorias bien, dado que la gente ha pedido que verdadero y falso tengan más diferencias, ahora hay un capítulo base 20. Esto es todo. Lista de verificación 20 base. La prueba es obligatoria. Uff. Shirou se secó el sudor de la frente mientras examinaba las reparaciones en la pared de la sala central. Cuando golpeó a Lev con Caliburn, la mayor parte del ataque se dirigió a la singularidad de Fuyuki. Sin embargo, cuando Lev cerró el portal, a Shirou le tomó un segundo cortar la energía que fluía hacia Caliburn. Un segundo de energía que se había convertido en el rayo de luz de Caliburn ahora impactaba en la pared detrás del portal. Sí, Shirou le había hecho bastante daño al centro de Chaldea. Los noble fantasmas antifortress podían causar mucho daño a las paredes. ¿Quién lo hubiera adivinado? Al menos eso fue más fácil que arreglarlo después de la bomba. Se estiró Tom, sus hombros gruesos y musculosos sobresalían mientras se estiraba. Las reparaciones aún no se habían hecho, pero al menos se quitaron las secciones dañadas y las piezas de repuesto estaban listas para instalarse. Daño más concentrado en lugar de esparcirse por todas partes. Perdón por las molestias, se disculpó Shirou. Pensé que sería más fácil reemplazar las paredes que reemplazar al director. Fue una buena decisión. Más fácil de reemplazar la pared que la cabeza de los Animus Pérez. Tom se encogió de hombros antes de mirarlo. Pero no creas que esto compensará lo que le pasó a Roach. Nuevamente, nunca conocí a Roach, suspiró Shirou. Oye, Shirou, preséntate en la estación de pruebas. La voz de Roman interrumpió su conversación mientras el comunicador sonaba. El plan de Da Vinci es ecológico, por lo que su turno de reparaciones ha terminado. Está bien, respondió Shirou en su comunicador. ¿Plan, Tom levantó una ceja poblada. ¿Algo está pasando? Encontrar una manera de mantener a Olga alimentada y abastecida, respondió Shirou mientras empacaba su caja de herramientas. No tengo las reservas para mantener el Reality Marble abierto por mucho tiempo, así que esperamos poder encontrar alternativas para impulsar el misterio. De lo contrario, tendremos problemas para mantener viva a Olga. Asintió Tom antes de volverse hacia los paneles de reemplazo y prepararse para recoger uno. Buena suerte entonces. Si tenemos que reemplazar al director también después de todo esto, no sé si Chaldea permanecerá intacto. Shirou asintió. Chaldea era uno de los mejores grupos que había encontrado. Claro, tenían algunos lados oscuros, pero ¿quién no? Y aunque se abstuvieron de interferir a menos que la humanidad entera estuviera en juego, su jefe no tuvo problemas en dejarlo ir solo durante su tiempo libre para salvar a la gente siempre que no lo hiciera bajo su nombre y dio informes regulares sobre la información que descubrió. Al menos, no había tenido problemas cuando estaba vivo. Pero quién sabe qué pasará en el futuro. Con Chaldea siendo destrozada de esta manera, la existencia misma de la organización estaba en riesgo. Pero al mismo tiempo, el descubrimiento de más singularidades significaba que no se podía permitir que Chaldea se disolviera. No había nadie más que pudiera abordar ese problema. Pero al mismo tiempo, Chaldea no estaba en condiciones de manejar una singularidad, mucho menos las varias que habían encontrado. Bueno, nada más que lidiar con eso a medida que surgían los problemas. El primer problema es mantener viva a Olga y el segundo problema es volver a comunicarse con el mundo exterior. Shirou frunció el ceño al pensar en el equipo de comunicación que había examinado. No les había pasado nada malo. Bueno, al menos las piezas más mecánicas. No tenían idea de los dispositivos de comunicación basados en hechicería. Quizás el problema no estaba en su lado. Pero si es así, ¿cómo falló cada pieza del equipo el mismo día? ¿Qué había hecho Lev? No podía ser una coincidencia que sucediera al mismo tiempo que el ataque de Lev. Pero ese no era su problema en este momento. En este momento, de lo que tenía que preocuparse era de volver a probar la afinidad de Ray Safety Master. Shirou terminó de empacar, asintió con la cabeza a Tom, que se esforzaba por levantar el panel por su cuenta pero se las arreglaba, y se dirigió hacia las grandes puertas. Veamos, murmuró Da Vinci para sí misma mientras daba vueltas en la estación del probador mientras Shirou esperaba dentro de la máquina de escaneo de cuerpo completo.
Parecía una resonancia magnética, solo que con el logo de Chaldea y más largo. Las modificaciones se ajustan, la línea de base se optimiza, o, arreglemos ese decimal, y el programa se ve bien para funcionar. Parece que no necesita ningún dispositivo especial, pero con un Limited Bladeworks y el director adentro, lo superficial no será suficiente. Shiro esperó pacientemente. Espera, eso recogería indicios de noble fantasmas y los confundiría con un enlace a un espíritu heroico. Bueno, eso funcionaría. Da Vinci reflexionó mientras hacía la revisión final. Probablemente, pero dupliquemos la prueba. Uno con y otro sin. ¿Por qué no hacer ambos? Soy el genio supremo. No hay razón para limitarme. Ja, ja, Shiro soltó una risa seca. Esa lógica no resultó en que Olga no pudiera dejar mi esfera de la realidad. Está bien, duplica la entrada de dolor, murmuró Da Vinci. ¿Podemos prescindir de eso? Shiro preguntó con una leve alarma. Entonces no seas tan burlón. Regañó Da Vinci antes de resoplar. Honestamente, es como si no apreciaras el arte. No recuerdo haber aprobado mi clase de arte en la universidad, respondió Shiro. Nunca fuiste a la universidad, señaló Da Vinci antes de que Shiro pudiera decirlo él mismo. Y tu profesor de arte habría sido inferior a mí si lo hubieras hecho. Shiro se detuvo ante eso. Ella tenía un punto válido. Manera de mostrar tu arrogancia, respondió en su lugar. No es arrogancia si cada parte de ella es justamente merecida. La voz de Da Vinci estaba llena de satisfacción y presunción. Excepto por la humildad, murmuró Shiro. Quiero que sepas que soy humilde. La voz de Da Vinci era estridente y luego se detuvo. Cuando quiero estar. ¿Y cuándo fue la última vez que quisiste estar? Shiro preguntó con una contracción de los labios. Fue algo aburrido estar sentado aquí. Quería moverse, pero no sabía si eso afectaría los resultados de la prueba. En algún momento cuando yo estaba vivo, respondió Da Vinci con ligereza. Realmente no recuerdo los detalles. Creo que fue una apuesta perdida con un conocido ruso. Bien, los puntos y comas están en el lugar correcto y el código está listo para ejecutarse. Algo que necesites saber. Shiro no estaba demasiado nervioso cuando las partes internas de la máquina comenzaron a girar. No hagas magia, no abras tus circuitos, trata de no usar circuitos nerviosos. Da Vinci comenzó a dar instrucciones. Ya no hago eso. Shiro protestó. Fue un malentendido de cuando era joven. Y tampoco hagas nada con tu esfera de la realidad, continuó Da Vinci, ignorando sus protestas. Me las arreglé para hacer que funcionara desde adentro también para que el Rayshift en curso tampoco arruine los resultados. En su lugar, podemos examinar su afinidad de Rayshift y Master desde dentro del Reality Marble así como externamente. Yo debería enviar un mensaje a la sala de mando sobre eso para que no se preocupen por el cambio de rayos de Ritsuke y Mash. Pero sería como una sonda interna y externa simultánea, así que a pesar de las complicaciones, la lectura debería ser bastante precisa. No, me pregunto qué aprenderemos de esto. Me siento como una rata de laboratorio, gritó Shiro antes de que el ruido de la máquina se elevara al nivel de un motor y siguiera aumentando. No uso veneno en ratas de laboratorio, respondió Da Vinci, no es que Shiro pudiera oírla más. No te preocupes, cualquier envenenamiento de ratas será completamente accidental. El que no la escuchara probablemente era bueno para su sentido de preocupación. Y ahora espero los resultados de la prueba, suspiró Da Vinci y se dejó caer en su silla, hinchando una mejilla. 40 minutos, más o menos 2 minutos y 18,4 segundos de espera. No quiero aburrirme. Está bien, ¿qué más tengo que hacer hoy? ¿Qué manual estaba reescribiendo? Gracias a Shadixler por la lectura beta. Capítulo 22. Lista de verificación 20 verdadero. Las pruebas son obligatorias. Recibí varias reseñas que indicaban que les gustaba la idea de que Shiro se quedara como técnico. Y ese es el atractivo de esta historia. Pero también me gusta mucho la idea de que Shiro pueda ir a América del Norte, Camelot y Babilonia también. Para ser justos, no estaban descartados cuando comencé a escribir esta historia. Entonces, creo que estableceré un punto de divergencia, con 2 rutas, verdadera y falsa.
Este capítulo continuará con el primero, Shirou como técnico, y terminaré este arco y declararé que la historia ha terminado después del arco. Mientras tanto, la ruta falsa continuará en una secuela, trabajar con una criada francesa, orden de criadas francesas, nombre indeciso. Comenzaré esa historia pronto, mi versión de pronto, y seguirá la ruta falsa de este capítulo, que se publicará simultáneamente e inmediatamente después de este capítulo. Lista de verificación 20 verdadero. La prueba es obligatoria. Da Vinci. Román saludó alegremente mientras dejaba el papeleo que estaba en su escritorio. Aquí para salvarme de la burocracia. Solo por un momento, Da Vinci hizo un agujero en las esperanzas y sueños de Román de un escape temprano. Desafortunadamente, detener la avalancha de papeleo es un milagro en sí mismo. Ahora, aumentar su eficiencia diciéndole que haga este documento antes de que otro esté definitivamente dentro de mis capacidades. Román siguió el dedo señalador del caster y buscó frenéticamente entre los documentos en su escritorio antes de compararlos uno al lado del otro. Sí, eso definitivamente haría este más fácil, murmuró mientras colocaba el primero encima del segundo. Pero probablemente tengas algo para mí. ¿Hay un nuevo problema? ¿O finalmente logramos hacer contacto con alguien? Desafortunadamente, no, nuestras comunicaciones aún son silenciosas, dijo Da Vinci mientras tomaba asiento cerca de Román. Pero logré terminar de analizar los resultados de compatibilidad de Ray Safety Master de Shirou. ¡Genial! Román dijo, una mirada de alivio en su rostro antes de que se desvaneciera con la preocupación. ¿O estás aquí para decirme que no podemos hacer de Shirou un maestro? Porque eso sería un calambre en las cosas si no pudiera hacerlo. Por supuesto que es capaz de ser un maestro. Reprendió Da Vinci. Luchó en una guerra del Santo Grial. Esos resultados nunca estuvieron en duda. No, lo único cuestionable era su afinidad con Ray Safety, pero incluso eso palideció cuando se enfrentó a mi genio. Encendió la pantalla de su comunicador y envió la pantalla emergente directamente a Román. Como puedes ver, comenzó Da Vinci cuando Román comenzó a leer las líneas y los gráficos en la pantalla. Los datos de la prueba normal de Shirou son casi confusos si no sabes lo que estás haciendo, como los técnicos que administraron esta prueba primero. Pero siendo el genio maravilloso que soy, es tan simple como el rompecabezas de un niño para mí. Da Vinci se pavoneó, esperando elogios. Lamentablemente, Román estaba demasiado concentrado para darse cuenta. Bien, bien, murmuró Román a medias mientras su mente y sus ojos se inclinaban hacia el gráfico, siguiendo las curvas y líneas. Así que este gráfico es el crudo. De repente, el escritorio voló hacia el estómago de Román por la repentina fuerza de una patada. ¡Oh! La cabeza y el torso de Román se estrellaron contra su escritorio. Miró el rostro de Da Vinci haciendo pucheros y jadeó cuando los papeles de su escritorio se esparcieron por el suelo. ¿Para qué era eso? Oh, lo siento, debo haber estado aburrido por el silencio de mis merecidos elogios, dijo Da Vinci con frialdad mientras apartaba la cara. Dije que era bueno. Protestó Román mientras trataba de enderezarse después de que le quitaran el aire. Estabas hablando de los datos sin procesar. Da Vinci gritó. Un mono podría haber conseguido eso. Bueno, balbuceó Román cuando su defensa fue derribada. Fue interesante. Solo una vez había visto un análisis espiritual de una persona que tenía una curva como esa y la de ella era muy claramente diferente. La de ella era más comprensible, por ejemplo. Lo que es impresionante es cómo pude convertir esos datos, sin procesar, en algo que podría evaluarse según los requisitos estándar para Ray Safety. Da Vinci apuñaló hacia adelante en el holograma de cartas. El método de prueba del analizador fue distorsionado por el peso y la importancia de Reality Marble de Shirou para producir esas curvas. Debería haber sido líneas rectas, pero debido a que Reality Marble tiene su propia fuerza inherente de misterio, cuando configuramos la máquina para sondear su alma, los rayos se atrajeron ligeramente. Eso resultó en el escalonamiento de los puntos de datos, que son esos remolinos que tanto admirabas. La boca de Román se abrió. Da Vinci resopló con evidente decepción. Solo mira el segundo gráfico, suspiró Leonardo con resignación, abatido por la falta de adoración bien merecida.
Román había llegado a conocer al Caster lo suficientemente bien como para poder discernir qué expresión era qué emoción. A veces, la Mona Lisa fue realmente difícil de leer. Eso es lo que sucede cuando me ajusté para que la canica de realidad tuviera un efecto exponencial inverso en las partículas espirituales, cuando se acercaron a la parte del alma de Shirou, donde está su canica de realidad. Román miró el gráfico de líneas, y sintió que su corazón se aceleraba ante el diagrama mucho más ordenado. «Oh, eso es mucho mejor», gritó. «Sí, no». Da Vinci dijo con un aire de suficiencia. Mi genio fue capaz de descubrir rápidamente cómo lidiar con la triple afinidad de Shirou de Reality Marble, Origin y Element. Era como ver a través de una lente polarizada, pero si podías pasar todas las espadas, entonces era un alma casi normal. Detrás de él. Y con un poco de trabajo, pude descubrir que estaba oculto por la fuerte polarización de la espada y cómo aplanar el efecto exponencial inverso. No tengo idea de lo que dices, pero suena increíble, estuvo de acuerdo Román rápidamente mientras comparaba las líneas agradables y los puntos de datos con la línea naranja, que eran los requisitos estándar para calificar para un Ray-Shift. Oye, esto dice. Sí, suspiró Da Vinci. Shirou Emiya apenas es capaz de ser Ray-Shifted de forma segura. Probablemente podríamos forzarlo, pero eso pondría en riesgo tanto a él como a Olga sin ninguna ganancia potencial. Romaní se dejó caer en su silla y se lamentó. Sin embargo, está tan cerca. Es desafortunado, estuvo de acuerdo Da Vinci. Algunos puntos más en algunas categorías más, y habría cumplido con las calificaciones mínimas. En tiempos mejores, incluso eso no habría sido suficiente, coincidió Román. Había visto algunos de los datos de prueba para Ray Shifting. Como jefe del departamento médico, tenía que analizar los datos de Ray Shift para determinar cualquier posible complicación médica o de salud que pudiera derivarse de un Ray Shift. Rechazamos a algunos candidatos que estaban por encima de las calificaciones mínimas, ya sabes. Lástima que no podamos usar a Shirou como maestro. Me di cuenta de eso. Da Vinci agitó una mano con desdén. Pero incluso yo sé que Olga querría comenzar a tener algo que mostrarle a la asociación y a la ONU para demostrar que ya nos estamos recuperando, si es que no estuviera teniendo su crisis. Espero que cambie de opinión después de que descanse un poco y se desestrese, murmuró Román. No puedo ser director. Te irá bien como sustituto, animó Da Vinci. Quiero decir, ¿cuánto durará esto? 2018 fue la proyección original para lo último de la existencia de la humanidad, por lo que solo tiene que ser director para este año, el próximo año y cualquier fracción del año después hasta que todos estén muertos. Eso es menos de 3 años como máximo. E incluso podríamos obtener ayuda externa para que pueda encontrar a alguien más calificado para ayudar a reemplazar a los que perdimos. Sí, Román miró hacia abajo. Pobres de ellos. Pensar que Lev haría eso. Nadie podría haberlo previsto, afirmó definitivamente Da Vinci. Chaldea tenía defensas contra la posesión, y de alguna manera el demonio logró encontrar a la única persona que podía hacer más daño para poseerla. Incluso Olga no habría sido tan capaz de eludir la seguridad que Lev ayudó a diseñar. Y mirando hacia atrás, incluso yo lo haría. He adivinado que Lev preferiría suicidarse antes que dejarse convertir en un títere de un demonio. Y ninguno de nosotros se dio cuenta. Román echó la cabeza hacia atrás contra su silla, el dolor atravesando su pecho. Lev y él eran amigos, o al menos él había pensado que lo eran. Estábamos demasiado absortos en nuestras propias cosas para notar cualquier señal de angustia y coerción que estaba dando Lev. Oh, supéralo, Romaní el chamán. Da Vinci le gritó a Román, sobresaltándolo en una sacudida. Estamos lidiando con los asuntos del hombre y los magos. Ninguno de nosotros puede adivinar dónde estará una persona dentro de unos años. Tenía algunos amigos e idealistas que tuvieron que ser eliminados antes de que se convirtieran en una amenaza mayor para la sociedad. Solo podemos llorar quiénes eran y quiénes podrían haber sido mientras enterramos sus cadáveres y hacemos todo lo posible para seguir adelante. Así es la vida y lo sabes. ¿Recuerdas a tus propios hermanos? No. Román hizo una mueca ante el recuerdo de la infancia, cerrando los ojos al recordar.
de cómo sabía lo que harían y lo que les sucedería incluso antes de ver las caras de sus hermanos mayores por primera vez. De cómo había terminado esa disputa familiar, con varios hermanos muertos, mujeres violadas y cientos asesinados en una breve guerra civil. Y ahora, se pregunta si la persona que era en este momento se habría mantenido al margen como un espectador como lo hizo en ese entonces. ¿Hubiera hecho él lo mismo y simplemente observado? ¿O habría tratado de detenerlos y derramar sus primeras lágrimas junto con papá? Ahora era mucho más difícil para él decirlo. En ese entonces, él ya sabía cómo iría todo. Ahora, solo sabe lo que podía recordar. ¿Fue realmente ese el mejor resultado? ¿O podría haber tomado mejores decisiones? ¿O eso conduciría a resultados aún peores o incluso a la reducción de toda la línea de tiempo? Pero Da Vinci tenía razón. Tuvo que reconocer quién había sido su amigo, sabiendo que los restos de su amigo eran su enemigo y estaban dedicados a la destrucción de la humanidad. Y no dejaría que todo se perdiera, y todo lo que aún podía suceder se perdiera. Romani abrió los ojos y se encontró con los ojos de Da Vinci con determinación. «Gracias, Da Vinci», le dijo con voz firme. «De nada», reconoció Da Vinci. «Pero creo que tú mismo lo habrías superado. Eres un humano promedio, pero creo en tus habilidades. Muy inferior a las mías, por supuesto, pero no eres insignificante. Tú eres quien me convenció de quedarme después. Todos. Ojalá podamos hacer lo mismo con Olga», resolvió Román. «Sin embargo, sospecho que eso recaerá más en Mash, Ritsuka y Shiro que en ti o en mí. Ella se abrirá más a ellos que a ti o a mí», coincidió Da Vinci. «Pero no podemos priorizarla, esta es una gran orden después de todo. No hay nada más importante. Y para eso, necesitamos mantener nuestra capacidad de lucha», murmuró Román. «3 singularidades como mínimo y Darkwood sospecha que está encontrando indicios de otra en algún lugar del Medio Oriente, pero no puede precisar nada, ni el tiempo ni siquiera si está en el Medio Oriente». «Habrá más que solo esos», Da Vinci negó con la cabeza. «Si nuestro enemigo puede hacer 4 singularidades, no se detendrá solo en eso. Están haciendo estas singularidades por una razón y no se detendrán hasta que lo logren. Y no sabemos por qué o cuál es su propósito». Román frunció el ceño, su mente dando vueltas a través de imposibilidades. «¿Pero por qué? ¿Qué beneficio podría resultar de causar el genocidio de la humanidad?» «Lo averiguaremos investigando las singularidades», dijo Da Vinci. «¿Es eso averiguar cuándo, dónde y cómo alguien logró que un demonio poseyera a Lev y se colara a través de nuestras defensas?» Hablando de una decisión difícil, Román hizo una mueca. «Investiga el pasado que puede o no tener sirvientes o trata de descubrir a todos los que podrían haber convocado a un demonio en la era moderna y asociado con Lev Lainur en cualquier momento de su pasado y espera que el investigador no haya sido poseído también. Pero debemos seguir ambas pistas. Lev y las singularidades. No podemos dejar esto solo. Necesitamos tratar con el grupo detrás de las singularidades directamente o de lo contrario seguirán haciendo más. A menos que crearlos sea algo de una sola vez». Román miró esperanzado a Da Vinci. «No sé lo suficiente para decir de cualquier manera», se encogió de hombros Da Vinci. Román se desplomó, desesperado ante la idea de un número cada vez mayor de singularidades viniendo hacia ellos. Después de todo, crearon la singularidad F y luego cronometraron la creación de las otras singularidades para el comienzo de nuestra primera orden. O al revés, hicieron que Lev cronometrara la primera orden para la creación de las otras singularidades. O ya que estamos hablando de diferentes periodos de tiempo y los bloqueos de tiempo cuánticos, incluso podría haber sido una coincidencia o un accidente, pero esa opción parece descartada después del ataque de Lev. Román dejó caer su cabeza sobre su escritorio. «Esperaba que dijeras que solo tendríamos que lidiar con estas singularidades y luego lidiar con la organización enemiga. Pero si tenemos que lidiar con ambos, necesitaremos». Román saltó, la mente cansada acelerando como una rueda cuesta abajo. «La habilidad maestra de Shirou», exclamó mientras examinaba los datos, cambiando el gráfico al siguiente. «Podríamos hacer que convoque a un Servant y luego asignarlo a un segundo equipo, uno para cazar a la organización en nuestro tiempo.
Shiro es bueno en el combate y podría ser decente en la búsqueda de pistas cuando se lo apoya, coincidió Da Vinci. Pero desmantelar toda una organización por sí mismo seguirá siendo difícil, incluso con un Cervante a su lado. Sí, pero necesitaríamos a alguien cuya biometría y diagnóstico espiritual ya estén en nuestras bases de datos allí. De esa manera, podemos verificar si Shirou se ha visto comprometido nuevamente. Si es así, entonces sabemos que tendremos que examinar las fuerzas para ver si siguen siendo ellos mismos si lo intentan de nuevo, dijo Román, mientras su mente se retorcía mientras intentaba prepararse para un futuro hipotético que dependía de su exitosa interferencia en el pasado. No podían permitir que las cosas sucedieran así de nuevo. Y sabían que Shirou era una de las personas que aún no estaba trabajando para el enemigo o Lev no habría afectado su mente. Y Lev fue una de las personas autorizadas para conocer la ubicación de Chaldea. Y ya demostró la capacidad de invadir Chaldea a través de una grieta dimensional. Si decide acabar con nosotros, necesitaremos algo de habilidad de combate. Más que solo match preferiblemente. ¿Quieres que Shirou sea nuestra fuerza de seguridad y un maestro mientras sea la totalidad de la oficina de nuestro técnico? Da Vinci levantó una ceja. Y pensé que nos estabas haciendo trabajar demasiado a los dos. Román hizo una pausa al darse cuenta de cuánto estaba a punto de arrojarle a Shirou. Buen punto. ¿Cómo podemos manejar esto? Romaní, aprende a tomar una broma, suspiró Da Vinci antes de sacar la lengua y golpearse la cabeza. Adelante. Shiro estará bien con el exceso de trabajo. Y si no lo está, simplemente diremos que un héroe podría serlo y se ofrecerá como voluntario. ¿Qué? Román miró hacia arriba. ¿Por qué tendría que hacer eso? ¿Él no te lo dijo? Oh, espera, está un poco avergonzado por lo infantil que suena, sonrió Da Vinci, de una manera burlona si Román confiaba en sus instintos. Shirou quiere ser un héroe. Quiere ser un héroe vivo en la vida real. ¿Estás bromeando?, preguntó Román mientras la incredulidad corría por sus venas. No puedes convertirte en un héroe fácilmente así. Necesitas tener y aprovechar las oportunidades correctas por varios medios, más allá de simplemente hacerte famoso. Quiero decir, podrías crear tales oportunidades, pero incluso entonces, necesitarás más que una buena parte de la suerte para tener éxito. Es más un suicidio que un éxito. Qué bueno que estamos en una situación de éxito o todos mueren en una situación de menos de un siglo, ¿verdad? Da Vinci sonrió. Román gimió al recordar lo que estaba en juego, el gran peso que estaba tratando de manejar aplastó sus hombros nuevamente. Shiro estaba fuera de servicio, estirando los brazos porque estaba cansado. Incluso con el largo descanso en el que simplemente se acostó allí, aburrido, y dejó que la máquina lo escaneara, aún así realizó un buen trabajo de más de 12 horas. Bip. Bip. El comunicador de Shirou se apagó y Shirou miró el comunicador en su muñeca. Estaba sonando, indicativo de un mensaje. Este es Shirou Emilia, respondió Shirou mientras tocaba el comunicador para indicar que no estaba lidiando con nada que requiriera toda su atención. Shirou, respondió la voz de Román desde el holograma de pocas pulgadas de alto que su comunicador estaba proyectando. Hemos analizado sus lecturas espirituales. Genial, Shirou miró la hora. Eso había sido hace solo una hora o dos. ¿Cuáles fueron los resultados? Da Vinci no te lo dijo. Román preguntó con una ligera sorpresa. No, primero quería realizar un análisis en profundidad, recordó Shirou. Para revisar algunas cosas si no recuerdo mal. Ah, bueno, puedo ver por qué. Román se movió y algunos sonidos de arrastre llegaron a través de la transmisión. Resulta que solo está, si quiero decir solo, unos pocos puntos por debajo de no poder Raisift. Shirou cerró los ojos, una punzada amarga golpeó sus entrañas. Sus esperanzas levantadas se sumergieron de nuevo bajo el agua, para no ser visto nunca más. Bueno, eso es decepcionante. Bueno, técnicamente puedes usar Raisift, aclaró Román. Pero no podemos garantizar su regreso seguro o su integridad espiritual. Si las cosas se ponen realmente mal, tan mal que estamos casi seguros de que estamos a punto de perder a Ritsuka, a menos que podamos Raisift un poco de ayuda justo encima de él, podríamos Raisift usted.
Pero sería casi una misión suicida. Partes de su alma podrían transformarse en otra cosa, podríamos perder su alma en algún momento en el pasado, o los espíritus podrían descomponerse espontáneamente, rechazar sus patrones espirituales y su cuerpo se rompería y ustedes son devueltos a Chaldea, y todo eso sería independiente de si realmente logras o no llegar a la misión en una singularidad. Suena divertido, comentó Shirou. No es muy divertido, gritó Román. Muchos efectos fatales podrían ocurrir fácilmente. Lo sé, Shirou levantó la mano para detener las preocupaciones de Román. Solo estaba siendo sarcástico. Lo siento. Entiendo los riesgos. Oh, Román tosió torpemente. Mis disculpas. He estado bajo un poco de presión, y podría haber reaccionado de forma exagerada. Aún así, Shirou se alejó de la tangente. Ponme en una misión suicida si surge. Me gustaría ayudar en todo lo que pueda. Pero si mueres, o si tu alma se pierde, también lo hará Olga, se preocupó Román. Eso significa que tu vida vale 2, simplemente en la cuenta de números. Oh, tienes razón, Shirou hizo una mueca. No estaba acostumbrado a valorarse a sí mismo. Por lo general, si moría, no cambiaría mucho. No se perdería mucho. Apestaría que no pudiera conocer a saber, pero estaba bien corriendo ese riesgo. Pero si alguien más murió porque él murió. Bueno, aún así, apúntame por eso. No iba a huir simplemente porque había más en juego. Simplemente no podía permitirse el lujo de morir ahora. Su supervivencia continua simplemente tenía que tener una prioridad más alta de lo normal. Preferiría usarte como oficial de seguridad de emergencia, Román negó con la cabeza. Lev no fue gravemente lisiado por ti, pero aún así infligiste una gran cantidad de daño con tu noble fantasma. Pero la revelación de tu carta de triunfo significa que Lev ahora sabe todo lo que tenemos a nuestra disposición. Bueno, no el reality Marble. Pero sabe el daño máximo que puedes hacer con él. Y puede invadir Chaldea a voluntad, concluyó Shirou, recordando el portal. Lo que significa que estamos casi indefensos contra él. Tenemos amplias defensas, sería más fácil entrar en la torre del reloj Atlas que aquí, pero no podemos hacer mucho contra alguien que sabe cómo evitar lo peor de ellos, no estuvo de acuerdo Román. Aún así, ser capaz de transportarnos temporal y espacialmente, incluso si requiere un santo grial, al corazón de Chaldea significa que no podemos ignorar el riesgo de que él teletransporte alguna bomba u otra cosa desagradable. Entonces, me gustaría ser más que solo te doy sellos de comando. Espera, pensé que dijiste que no podía ser un maestro, objetó Shirou. No, dije que no podías Raisift, declaró Román. Tu afinidad con el maestro es bastante buena para ser honesto. Y tener un espíritu heroico secreto dentro de Chaldea del que Lev no se daría cuenta es una buena carta de triunfo. Ya veo, asintió Shirou, con la mente agitada. Espera, ¿quieres que convoque a un Servant? Sí, asintió Román, con los ojos fijos. Necesitamos que uses Command Seals de todos modos, así que ir un paso más allá no requiere mucho más esfuerzo. Sí, susurró Shirou, sus esperanzas ahora eran una sirena cantando. Su voz estaba obstruida y se aclaró la garganta. Estaré felizmente de acuerdo. Eso es un alivio, sonrió Román. Ahora todo lo que necesito hacer es obtener la autorización de Olga y estaremos listos para comenzar. ¿Cuándo es el pico de tu energía diaria? Shirou le dijo la hora de la noche y Román tuvo que terminar la llamada para llamar a Olga, indicándole a Shirou que guardara tanta energía mágica como pudiera para la invocación. Shirou parpadeó ante las paredes blancas azuladas de Chaldea y sonrió. Ya lo sabía desde el momento en que se dio cuenta de que Román se estaba preparando para pedirle a Shirou que convocara a un Servant, a quien convocaría. No querría convocar a nadie más. Ritsuka se estaba aburriendo mucho cuando recibió la llamada. Una esfera de realidad que no cambiaba sonaba emocionante hasta que habías pasado unos días adentro. Y Olga estaba durmiendo después de que salió del coma. Dormir, despertarse, conseguir algo para beber y comer, mirarlo a él o a Match cada vez que intentaban hablar con ella hasta que la dejaban volver a dormirse. Hola, Ritsuka, Match, directora. Román vitoreó felizmente después de que el comunicador sonara 2 veces. Buenas noticias.
terminamos de analizar los patrones espirituales de Shirou. Ok. Ritsuka se preguntó qué se suponía que significaba eso antes de que regresara el recuerdo del final de la última conversación. Espera, ¿se trata de que Shirou es un maestro? Match se incorporó, desviando su atención del libro de texto y acercó su propio comunicador a su oído. ¿Podrá usar los comandos Seals y Raisift? Sí a la primera, y no a la segunda, vaciló Roman. Definitivamente es capaz de ser un maestro, nada en la medida de Ritsuka, que parece casi exclusivamente especializado en eso, pero su capacidad de Raisifting casi está ahí. Podríamos enviarlo a una singularidad, pero no contaría con él. Volviendo. Oh, Match se desinfló un poco. Pero después de que Lef demostró su capacidad para atacarnos en el corazón de Chaldea, Da Vinci y yo acordamos que es necesario tener a alguien capaz de luchar contra un segundo ataque de este tipo, explicó Roman. Entonces, le daremos a Shiro Vanilla una posición de maestro y lo convertiremos en el miembro líder del equipo S. Una vez que restablezcamos las comunicaciones con la Asociación de Magos, el equipo S estará a cargo de investigar cómo llegó a estar poseído Lef. Con cualquier suerte, eso conducirá a descubrir a nuestro enemigo y eliminar su base. Con suerte, eso resolverá todas las singularidades de un solo golpe. Así que no tendremos que desplegarnos en las singularidades. Match preguntó con un toque de esperanza en su voz. No, Chaldea aún tendrá que hacerlo, Roman lo derribó. Las singularidades son la única otra pista que tenemos sobre nuestro enemigo. Necesitamos seguir ambas pistas para restaurar el futuro de la humanidad. Pero cortar la fuente hará que lidiar con las singularidades sea más fácil, así que eso también los ayudará a ustedes. Oh, Match se recostó, parpadeando. ¿Deberíamos despertar a Olga entonces?, preguntó Ritsuka. Por favor, pidió Roman. Necesitamos que lo apruebe. Eso nos permitirá darle a Shirou Command Seals que puede usar para alimentar su Reality Marble y mantenerla con vida. Entendido, Ritsuka caminó hacia el cuerpo dormido de Olga y sacudió su hombro. Hola, director. Por favor, levántese. Olga gimió y rodó sobre su costado lejos de él, obviamente tratando de permanecer dormida. Director, necesita despertarse ahora, repitió Ritsuka, temblando de nuevo. Olga gruñó, hundiendo la cabeza en la clavícula. Déjame intentarlo, senpai, ofreció Mash. Caminando y agachándose, se aclaró la garganta. Director, si no se despierta, volverá a morir. Oye, Ritsuka objetó. Ella no morirá por no despertar. Pero si ella no se despierta, entonces no podremos mantener el Raisift funcionando, señaló Match razonablemente. Lo que la llevará a morirse de hambre como Singularities podría tardar días en resolverse. Días en los que no estaremos aquí, dándole comida y agua. Nos tomó menos de un día la última vez, recordó Ritsuka. Podemos entrar con Raisift y encargarnos de eso y luego regresar aquí, ¿verdad? En realidad, hemos identificado dos singularidades. Una es toda la región del Imperio Romano y la otra es Francia, informó Roman. Ambos son mucho más grandes que la singularidad F a menos que hagas un Raisift justo encima de la fuente de la singularidad, la búsqueda te llevará semanas. Oh, Ritsuka se sorprendió. Así que estos son realmente grandes. Las singularidades vienen en todo tipo de formas y tamaños, senpai, enseñó Mash. Después de todo, son manchas en la historia. Algunas manchas son grandes, otras son pequeñas. La singularidad F era realmente pequeña, lo que dificultó que Laplace la encontrara inicialmente. Pero el beneficio fue que fue rápido de buscar. Incluso si la fuente de la singularidad había sido pequeña y bien escondida, nadie anticipó pasar más de una semana para encontrarla con el equipo respaldado por todos los demás. Oh, asintió Ritsuka. Sí, eso tiene sentido. Una compensación de tamaño y velocidad. Más difícil de encontrar, pequeño pero más rápido de manejar. Solo cállate. Olga se sentó, mirándolos. Estoy tratando de dormir aquí y tus incesantes parloteos y molestias se están volviendo más que molestos. Se dijo, la directora se dejó caer y plantó su codo sobre sus ojos para bloquear la luz. Lo siento, susurró Ritsuka, sintiéndose mal por ella.
Debe haber sido difícil tratar de dormir mientras todos seguían hablando junto a su cama. Senpai, dijo Mach vacilante. ¿No estábamos tratando de despertarla? Oh, sí, Ritsuka sintió que el disgusto pintaba un ligero rubor en sus mejillas. Correcto. Bueno, ella está despierta ahora. Sí, eso es bastante cierto, asintió la voz de Román. Director, solo necesito su permiso para algunas cosas y luego le dejaremos volver a dormir. Ninguna respuesta. Ritsuka se preguntó si ya se había vuelto a dormir. Pero no, acababa de estar despierta, lo suficiente como para gritarles por molestarla. No podía haberse vuelto a dormir tan rápido. Ya te dije que te ocuparas de eso, Romaní. Olga abrió la boca por fin, a regañadientes e irritada. Lo sé, pero aún necesitamos tu firma, Román trató de tranquilizarla. Por lo menos, no necesitamos su reconocimiento, solo la confirmación de que se le entregó la información y que está al tanto. Entonces sigue adelante y haznos perder el tiempo, decidió Olga con dureza. Ya te entregué el control. Lo sé, halagó Román. Me he estado ocupando de todo lo que he podido, pero estas cosas te necesitan más que cualquier otra cosa que pueda hacer. Deja de halagarme y muévete. Olga se quitó el codo de la cara para mirar el comunicador de Mash. Vi claro. Román tartamudeó antes de una pausa que sonó como si él se estuviera recuperando. Está bien, hemos analizado los datos espirituales de Shirobemilla. Le falta poco para ser capaz de Raisift, pero es totalmente capaz de convocar y apoyar a un Servant con el apoyo de Chaldea. Quiero hacer una excepción con él y colocarlo en un séptimo equipo, uno centrado en la seguridad en caso de que Lef venda nuestra ubicación y ocurra un asalto físico. ¿No es capaz de Raisift?, preguntó Olga, con una mirada extraña pero algo pensativa en su rostro. Un destello de interés, algo que realmente estaba allí quizás por primera vez desde que salió del coma. No su ira que se quemó como el fuego en la cáscara de un leño o el agotamiento o la indiferencia. Pero, tal vez, simpatía. Ritsuka no estaba seguro. Pero si tuviera que adivinar, Olga enfatizó un poco con Shirou sobre no ser capaz de hacer Raisifting. Probablemente podríamos usar la fuerza bruta si lo intentáramos, pero no estoy seguro de si lo devolveríamos en el mismo estado en que lo enviamos. Podría tener algún daño espiritual con un alcance desconocido, explicó Román. Pero no estoy seguro de eso. Raisifting no es mi campo de especialización, ya sabes. Entonces no lo conviertas en un maestro, suspiró Olga y bajó el brazo al suelo para usarlo como almohada para su cabeza. Si no cumple con los requisitos mínimos, entonces no califica. Pero necesitamos que tenga Command Seals, suplicó Román. Command Seals resolvería muchos de nuestros problemas. Además, aunque Lef es capaz de moverse entre la realidad y las singularidades, sabemos que quien sea para quien esté trabajando debe tener algún tipo de base. Están haciendo hechicería sin precedentes, creando nuevas singularidades en el pasado, a pesar de que se supone que Quantum Timelox congela interferencias como esa. Si no eliminamos su base de operaciones, continuarán produciendo nuevas singularidades. Chaldea necesita un equipo de ataque para esa base. Incluso un maestro más para tal operación ayudará inmensamente. Usa la asociación de magos para cuidar el presente, descartó Olga. Recuperar un equipo de maestros de la criopreservación. Sí, pero, vaciló Román antes de que una nota de determinación llenara su voz. Ya sabemos que Shirou ya no está comprometido como lo estuvo Lef. Para tratar con un grupo que logró poseer a Lef Leinur, es crucial que tengamos a alguien que podamos verificar que no fue sobornado. Un análisis exhaustivo de Shirobemilla después de la operación podría revelar cualquier trampa como esa. Muy bien, suspiró Olga, obviamente dándose por vencida. Hazlo a tu manera, Romaní. Puedes convertirlo en maestro por el tiempo que puedas salirte con la tuya. Gracias, directora. Román vitoreó felizmente. Conseguiremos los sellos de comando de Shirou lo antes posible. También estoy pensando en que convoque a un Servant, en caso de que Lef decida atacar mientras Match es Raisifted. Dale a Chaldea una nueva arma secreta, uno que no ganará. No espero. Haz lo que quieras, descartó Olga. Ahora, ¿cómo has terminado? No del todo, interrumpió Román.
Sé que quieres tener algunos resultados para mostrar a la Asociación de Magos. No, negó Olga rotundamente, sin siquiera escuchar. Que me saquen si no lo haces. No hay nada que pueda hacer por Chaldea ahora que no empeore las cosas. Pero, ya tienes tu permiso, Romaní. Olga gritó, un destello de angustia atravesó su rostro. Deja de molestarme. Está bien, dijo Román en voz baja y derrotada. Entendido, director. Duerma bien. Terminaremos el Raisift pronto y cambiaremos a usar Command Seals para potenciar la manifestación del Reality Marble y abastecerlo de esa manera. Ritsuka, Match, por favor prepárense para el final del Raisift. Hoy más tarde los sacaremos del Raisift. Ayude a que la directora esté lo más cómoda posible, dele todo lo que pueda comer y beber, y asegúrese de que la inyección mancha no sigue sangrando cuando sacas el tubo. Román se dirigió a las dos personas dispuestas a escucharlo. Entendido, Match asintió bruscamente. Gracias, suspiró Román. Honestamente, esperaba que obtuviéramos el visto bueno para comenzar a explorar la más débil de las dos singularidades, pero me excedí. No te preocupes, le aseguró Ritsuka. No me gusta mucho volver a sumergirme en mí mismo, pero si el mundo se acaba, estoy dispuesto a ayudar en todo lo que pueda. Además, de esta manera podemos hacerlo con más personas. Eso debería ser mejor, ¿verdad? Tienes razón, Román dio un suspiro de alivio. Espero recibir más ayuda del resto de la humanidad. Hará las cosas mucho más fáciles. De acuerdo, esa fue la verdadera iteración de este capítulo. El siguiente capítulo es la iteración falsa. Pronto descubrirás por qué se llaman así. Además, una advertencia justa, las primeras secciones de la versión falsa serán idénticas a esta antes de que ocurra la divergencia. Capítulo 23. Lista de verificación 20 falso. La prueba es obligatoria. Recibí varias reseñas que indicaban que les gustaba la idea de que Chirou se quedara como técnico. Y ese es el atractivo de esta historia. Pero también me gusta mucho la idea de que Chirou pueda ir a América del Norte, Camelot y Babilonia también. Para ser justos, no estaban descartados cuando comencé a escribir esta historia. Entonces, creo que estableceré un punto de divergencia, con dos rutas, verdadera y falsa. Este capítulo continuará con el segundo, Chirou convirtiéndose en maestro, que se convertirá en una secuela, trabajando con una criada francesa Orden de Criadas Francesas, nombre indeciso. Mientras tanto, la ruta verdadera se publicará una al lado de la otra hasta que termine este arco. Lista de verificación 20 falso. La prueba es obligatoria. Ruta falsa. Da Vinci. Román saludó alegremente mientras dejaba el papeleo que estaba en su escritorio. Aquí para salvarme de la burocracia. Solo por un momento, Da Vinci hizo un agujero en las esperanzas y sueños de Román de un escape temprano. Desafortunadamente, detener la avalancha de papeleo es un milagro en sí mismo. Ahora, aumentar su eficiencia diciéndole que haga este documento antes de que otro esté definitivamente dentro de mis capacidades. Román siguió el dedo señalador del caster y buscó frenéticamente entre los documentos en su escritorio antes de compararlos uno al lado del otro. Sí, eso definitivamente haría este más fácil, murmuró mientras colocaba el primero encima del segundo. Pero probablemente tengas algo para mí. ¿Hay un nuevo problema? ¿O finalmente logramos hacer contacto con alguien? Desafortunadamente, no, nuestras comunicaciones aún son silenciosas, dijo Da Vinci mientras tomaba asiento cerca de Román. Pero logré terminar de analizar los resultados de compatibilidad de Raisift y Master de Chirou. ¡Genial! Román dijo, una mirada de alivio en su rostro antes de que se desvaneciera con la preocupación. ¿O estás aquí para decirme que no podemos hacer de Chirou un maestro? Porque eso sería un calambre en las cosas si no pudiera hacerlo. Por supuesto que es capaz de ser un maestro. Reprendió Da Vinci. Luchó en una guerra del Santo Grial. Esos resultados nunca estuvieron en duda. No, lo único cuestionable era su afinidad con Raisift, pero incluso eso palideció cuando se enfrentó a mi genio. Encendió la pantalla de su comunicador y envió la pantalla emergente directamente a Román. Como puedes ver, comenzó Da Vinci cuando Román comenzó a leer las líneas y los gráficos en la pantalla.
Los datos normales de la prueba de Chirou son casi confusos si no sabes lo que estás haciendo, como los investigadores que administraron esta prueba primero. Pero siendo el genio maravilloso que soy, es tan simple como el rompecabezas de un niño para mí. Da Vinci se pavoneó, esperando elogios. Lamentablemente, Román estaba demasiado concentrado para darse cuenta. Bien, bien, murmuró Román a medias mientras su mente y sus ojos se inclinaban hacia el gráfico, siguiendo las curvas y líneas. Así que este gráfico es el crudo. De repente, el escritorio voló hacia el estómago de Román por la repentina fuerza de una patada. ¡Oh! La cabeza y el torso de Román se estrellaron contra su escritorio. Miró el rostro de Da Vinci haciendo pucheros y jadeó cuando los papeles de su escritorio se esparcieron por el suelo. ¿Para qué era eso? Oh, lo siento, debo haber estado aburrido por el silencio de mis merecidos elogios, dijo Da Vinci con frialdad mientras apartaba la cara. Dije que era bueno. Protestó Román mientras trataba de enderezarse después de que le quitaran el aire. Estabas hablando de los datos sin procesar. Da Vinci gritó. Un mono podría haber conseguido eso. Bueno, balbuceó Román cuando su defensa fue derribada. Fue interesante. Solo una vez había visto un análisis espiritual de una persona que tenía una curva como esa y la de ella era muy claramente diferente. La de ella era más comprensible, por ejemplo. Lo que es impresionante es cómo pude convertir esos datos, sin procesar, en algo que podría evaluarse según los requisitos estándar para ray shifting. Da Vinci apuñaló hacia adelante en el holograma de cartas. El método de prueba del analizador fue distorsionado por el peso y la importancia de Reality Marble de Chirou para producir esas curvas. Debería haber sido líneas rectas, pero debido a que Reality Marble tiene su propia fuerza inherente de misterio, cuando configuramos la máquina para sondear su alma, los rayos se atrajeron ligeramente. Eso resultó en el escalonamiento de los puntos de datos, que son esos remolinos que tanto admirabas. La boca de Román se abrió. Da Vinci resopló con evidente decepción. Solo mira el segundo gráfico, suspiró Leonardo con resignación, abatido por la falta de adoración bien merecida. Román había llegado a conocer al Caster lo suficientemente bien como para poder discernir qué expresión era qué emoción. A veces, la Mona Lisa fue realmente difícil de leer. Eso es lo que sucede cuando me ajusté para que la canica de realidad tuviera un efecto exponencial inverso en las partículas espirituales, cuando se acercaron a la parte del alma de Chirou, donde está su canica de realidad. Román miró el gráfico de líneas y sintió que su corazón se aceleraba ante el diagrama mucho más ordenado. Oh, eso es mucho mejor. Gritó. Sí, no. Da Vinci dijo con un aire de suficiencia. Mi genio fue capaz de descubrir rápidamente cómo lidiar con la triple afinidad de Chirou de Reality Marble, Origen y Element. Era como ver a través de una lente polarizada, pero si podías pasar todas las espadas, entonces era un alma casi normal. Detrás de él. Y con un poco de trabajo, pude descubrir que estaba oculto por la fuerte polarización de la espada y cómo aplanar el efecto exponencial inverso. No tengo idea de lo que dices, pero suena increíble, estuvo de acuerdo Román rápidamente mientras comparaba las líneas agradables y los puntos de datos con la línea naranja, que eran los requisitos estándar para calificar para un ray shift. Oye, esto dice. Sí, dijo Da Vinci, con una sonrisa en su propio rostro. Chirou Emilia, aunque a veces apenas por un punto, supera los requisitos para ser ray shifted. Será algo cerrado. Román señaló algunas categorías donde la línea de los estándares mínimos obligatorios de Chaldea se cruzaba con los puntos de datos de Chirou Emilia. Cada uno de los 48 Masters tiene mejores resultados que este. Creo que algunos rechazos tuvieron mejores resultados que este. Lo sé, estuvo de acuerdo Da Vinci asintiendo. Francamente, para ray shifting, Chirou Emilia casi se cruza en la línea. Será peligroso para él si lo hacemos, y creo que Olga preferiría ponerlo en modo de espera y enviarlo de vuelta a trabajar como técnico, pero perdimos 46 Masters y Mash es un demi-servant activo mientras todavía tenemos algunas singularidades con las que lidiar, dijo Román con gravedad. Ya no tenemos mejores opciones y tener incluso una opción por debajo de la media es mejor que nada.
Da Vinci asintió, la alegría desapareció de su rostro, pero no la misteriosa sonrisa de Mona Lisa. Sin embargo, la decisión de convertirlo en Ray-Shift en una singularidad es responsabilidad del director y no mía. Pero tal vez la noticia de la mejora la ayudaría, dijo Román con una sonrisa de alivio. Si bien tenía un montón de responsabilidades, esta era una que con gusto pateaba la cadena. Se le ocurrió una idea que le hizo fruncir el ceño con preocupación. ¿Qué pasa con Olga? ¿Se vería afectada por un Ray-Shift? Ella no debería estarlo. Da Vinci se encogió de hombros, indicando que no creía que afectaría a Olga. Unlimited Blade Works, el nombre de su reality Marble, actúa de manera similar a una combinación de Forge Armería. Bueno, es más comparable a cierto fantasma noble de barrera que a una armería, pero se adapta infinitamente más armas que esa vaina, así que armería es un mejor término. De todos modos, siempre y cuando se mantenga en el interior lejos de las cosas que podrían matarla, debería estar a salvo de cualquier cosa que no dañe o destruya el alma de Chirou. El alma de Chirou en un Ray-Shift, pero eso es factible. Bien, suspiró Román aliviado mientras se dejaba caer contra su silla, la tensión se le escapaba. No quiero este trabajo. Olga puede tenerlo. Una mano suave aterrizó en su hombro. Román miró hacia arriba para ver a Da Vinci mirándolo con una suave mirada de simpatía. Lo estás haciendo bien, Román, dijo no sin amabilidad mientras le daba unas palmaditas. No eres un genio, ni siquiera eres tan brillante como Olga y ella tampoco es un genio, pero pones más del 100% de ti en esto. Eso es más de lo que podemos pedirte. Ahora, solo asegúrate de no te quemes y no tomes demasiadas de esas drogas, y saldremos de esto con vida. Gracias Da Vinci, suspiró Román, cerrando los ojos. Los círculos oscuros debajo eran obvios en este momento, pero tendría que cubrirlos pronto para mantener la moral alta. De todos modos, se preguntó sobre qué estaría mintiendo Da Vinci. Conocía a Caster Servand lo suficientemente bien como para saber cuándo estaba escondiendo algo. Pero él confiaba en ella. Da Vinci no haría nada demasiado horrible, incluso si ella sintiera que él no debería saberlo. Y con la reciente brecha en Chaldea y la traición inesperada de Lev, tal vez algunas sorpresas podrían resultar ventajosas para salvar a la humanidad. Leonardo da Vinci escuchó cerrarse la puerta detrás de él e hizo un giro brusco para apoyarse contra la pared. Dejando de lado su técnica de respiración y caminata, respiró como si hubiera corrido 1 milla por minuto, y no con sus habilidades físicas de sirviente. A veces, el genio artista solo quería sentirse nervioso. Eso había estado cerca. Román sospechó que había hecho algo que él, el gran Da Vinci, no le había dicho a Román, pero el hombre que ya había llegado al límite había estado dispuesto a dejarlo pasar. El pensamiento que provocó la acción, Da Vinci trajo a colación los resultados de Chirou. Los resultados reales, no el editado que le había mostrado a Román. En verdad, no había tanta diferencia. Solo múltiples categorías que cayeron por debajo de los requisitos mínimos en lugar de igualar o superar. Si le hubiera mostrado a Román estos datos, Román se habría negado a dejar que Chirou Ray-Shift, y habría hecho bien en hacerlo. El alma de Chirou podría deformarse, perderse o destruirse en el Ray-Shift. Pero Leonardo estaba eligiendo hacer una apuesta. Lo que temía era que de parte de Leflainur usando el nombre de Flauros, la apuesta fuera una necesidad. Había pocos seres a los que Leonardo da Vinci admirara y reconocería como su superior. La autopresentación de Flauros insinuó que uno de esos seres era su enemigo. Ahora podría estar equivocado y solo era un farol. Honestamente, no sabía lo suficiente para decir. Arg, ¿por qué Chirou no podía dejar que Flauro hiciera un monólogo por más tiempo? Pero si sus sospechas eran ciertas, entonces Leonardo tendría que empezar a pensar en cómo enfrentarse a alguien superior a él en lugar de enfrentarse a alguien con talentos menores e inferiores. Y por muy reacio que fuera a admitirlo, no era apto para derrotar a alguien que era mejor que él. Como tal, lo único razonable que se podía hacer era subcontratar y encontrar a alguien más, de forma similar a como contrataste a alguien más para que extrajera el mármol para hacer una estatua. Elige a alguien que pueda hacer cosas que él no pueda o para las que no haya tenido tiempo. Y tan a regañadientes como Leonardo tendría que admitir, Chirou era capaz de cosas que no podía hacer.
Shirou simplemente estaba mejor preparado para la guerra que el caster. Shirou tenía una mejor experiencia de combate y la capacidad de producir casi instantáneamente las armas correctas que le tomarían minutos a Leonardo igualar. Y en medio de la batalla, los minutos dedicados a construir la herramienta adecuada era un periodo de tiempo que equivalía a morir. No es que la única marca de hechicería de Shirou fuera superior a los talentos de Leonardo, Shirou solo tenía algunos trucos y mucha más práctica en los campos necesarios. Leonardo era aún mejor porque podía hacer otras cosas además de herramientas de guerra. Y le gustaría ver a Shirou hacer una espada voladora que pudiera compararse remotamente con cualquiera de sus propias máquinas voladoras. Y, Leonardo enderezó su cuerpo femenino antes de alejarse de la oficina de Román. Si Román pudo elegir un campeón para una gran orden, entonces Leonardo da Vinci también podría. Además, la suerte de Milla no podía ser tan mala, ¿verdad? Quiere decir, ¿qué es lo peor que puede pasar? Además de la extinción completa de la humanidad, por supuesto. La probabilidad de que eso sucediera parecía muy alta, si no se confirmaba. Todavía existía la posibilidad de que Chaldea y su montaña antártica hubieran sido arrancadas y arrojadas a una línea de tiempo paralela, o que estuvieran aisladas de la orden humana por un campo acotado. Media docena de alternativas. Esto sería más fácil si tuviera más datos con los que trabajar. Shirou estaba fuera de servicio, estirando los brazos porque estaba cansado. Incluso con el largo descanso en el que simplemente se acostó allí, aburrido, y dejó que la máquina lo escaneara, aún así realizó un buen trabajo de más de 12 horas. Bip. Bip. El comunicador de Shirou se apagó y Shirou miró el comunicador en su muñeca. Estaba sonando, indicativo de un mensaje. Este es Shirou Benilla, respondió Shirou mientras tocaba el comunicador para indicar que no estaba lidiando con nada que requiriera toda su atención. Shirou, respondió la voz de Román desde el holograma de pocas pulgadas de alto que su comunicador estaba proyectando. Hemos analizado sus lecturas espirituales. Genial, Shirou miró la hora. Eso había sido hace solo una hora o dos. ¿Cuáles fueron los resultados? Da Vinci no te lo dijo. Román preguntó con una ligera sorpresa. No, primero quería realizar un análisis en profundidad, recordó Shirou. Para revisar algunas cosas si no recuerdo mal. Ah, bueno, puedo ver por qué. Román se movió y algunos sonidos de arrastre llegaron a través de la transmisión. Resulta que estás completamente calificado para ser un maestro. En realidad, Shirou parpadeó antes de suspirar de alivio. Esas eran mejores noticias que la última vez que se había hecho la prueba y había declarado que los resultados eran incomprensibles. En realidad son buenas noticias. Me preocupaba no estar calificado para ser técnico y perder mi trabajo aquí. ¿En serio? Espera, ¿eres tú siendo sarcástico otra vez, no es así? Román entrecerró los ojos. ¿Qué lo delató? Shirou preguntó con un poco de diversión, pero añadió después de que Román no parecía tan seguro. No te preocupes por eso, Román. Me alegra saber que puedo ser de ayuda. Bueno, eso es bueno porque estoy bastante seguro de que Olga querrá algo para mostrarle a sus jefes que ya nos estamos recuperando y mejorando. El holograma de Román se relajó visiblemente. Y tener un nuevo maestro reclutado ayudaría a demostrar eso. Espera, no nos ocuparemos de las rumoreadas singularidades. Shirou frunció el ceño. Había oído hablar de las nuevas singularidades, en plural. Los exploraremos por ahora, pero los resolveremos solo con ustedes tres. Román negó con la cabeza. Demasiado arriesgado. Quiero al menos un equipo completo ahora que sabemos que alguien está involucrado en su creación. Está bien, asintió Shirou. Comprensible. Si Lev podía desplegarse en una singularidad, eso era prueba suficiente de que las otras singularidades posiblemente podrían ser protegidas por sus creadores y sus aliados. Pero, eso tendrá que esperar un poco, continuó Román. Primero necesitamos obtener el permiso de Olga y luego darte Command Seals. La forma más sencilla de hacerlo sería registrarte en FATE con un Servant, pero necesitaremos el permiso de Olga para eso de todos modos. Espera, ¿quieres que convoque a un Servant? Shirou parpadeó sorprendido.
Da Vinci solo había sugerido darle un comando especial para alimentar el Wounded Field, nada sobre convocar a un Servant. Sí, pensando en la seguridad, invocar a un Servant que Lev no conocería es la mayor sorpresa que podemos preparar si Lev lidera un ataque directo contra nosotros, informó Roman a Shirou. Lev diseñó Sheva, que actúa como una parte crucial de nuestro sistema de seguridad. No me sorprendería si ya conoce todas nuestras defensas por dentro y por fuera. Y como sabe sobre Da Vinci, posiblemente podría predecir qué defensas ella podría ayudar a ayudar. Pero otro Servant. No sabría a quién esperar, al menos al principio. Ya veo, Shiro asintió con la cabeza. La sorpresa era lo peor que se podía encontrar en el campo de batalla. En el caso de una invasión de Caldea, poder sorprender a un enemigo con un número desconocido de aliados, sería lo mejor que podrían esperar. Tengo una idea de a quién convocar. ¿Tienes un catalizador? Roman preguntó con curiosidad. Creo que debería poder arreglármelas, dijo Shirou secamente. Ritsuka se estaba aburriendo mucho cuando recibió la llamada. Una esfera de realidad que no cambiaba sonaba emocionante hasta que habías pasado unos días adentro. Y Olga estaba durmiendo después de que salió del coma. Hola, Ritsuka, Mash, directora. Roman vitoreó felizmente después de que el comunicador sonara 2 veces. Ritsuka se estaba acostumbrando a la falta de holograma cada vez que Roman quería hablar con ellos aquí. Buenas noticias. Terminamos de analizar los patrones espirituales de Shirou. Ok. Ritsuka se preguntó qué se suponía que significaba eso antes de que regresara el recuerdo del final de la última conversación. Espera, ¿se trata de que Shirou es un maestro? Match se incorporó, desviando su atención del libro de texto e inclinó la cabeza hacia su propio comunicador. ¿Podrá usar los comandos Seals y Raisift? Sí, a ambos. Roman vitoreó. Definitivamente es capaz de ser un maestro, nada en la medida de Ritsuka, que parece casi exclusivamente especializado en eso y su habilidad de cambio de rayos casi falla, pero supera los requisitos mínimos. Tendremos que tener mucho cuidado al afirmar su existencia, pero es factible. Entonces, ¿se encargará de las otras singularidades? Preguntó Ritsuka. Estoy bastante seguro de que puede ayudarlos a ambos a investigar y resolver las singularidades, al menos hasta que podamos llevar a los otros maestros a un centro de atención dedicado y volver a funcionar, afirmó Roman. A menos que quisieras ser removido de los maestros. Ritsuka puso un puño bajo su barbilla mientras reflexionaba. ¿Quería parar? La última singularidad casi lo había matado una docena de veces y se había despertado gritando la noche anterior al Raisift, de una pesadilla en la que Berserker había partido su cuerpo en 2 partes de un solo tirón. ¿Quería continuar? No, realmente no lo hizo. No quería arriesgar su vida. No quería mirar con horror como Match casi moría una y otra vez, tratando de mantenerlo con vida de lo que sea que Sirviente estaba tratando de matarlos. Pero al mismo tiempo, ¿había alguna opción? Si Chaldea fallaba, toda la humanidad moriría. Él no quería morir. Mezcla. Se volvió hacia la persona que lo había protegido. ¿Qué opinas? Yo. Match tartamudeó sorprendido. ¿Me estás preguntando? Sonaba como si estuviera sorprendida. Como si ni siquiera hubiera considerado si se buscaría su opinión. Bueno, sí, parpadeó Ritsuka. Quiero decir, sabes mucho más que yo. Me llamas senpai, pero en realidad, tú eres el verdadero senpai aquí. Eso no es cierto. Match protestó al instante. Solo sé un poco. Apenas nada en absoluto. No lo sé, Ritsuka negó con la cabeza. Al menos podrías seguir las explicaciones de Olga. Apenas pude entender nada de eso y eso fue después de que ayudaste a explicar. Además, no era nada bueno. Usted era. Match se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. Sin ti, estaría muerto, senpai. La memoria de Ritsuka retrocedió a ese momento en la sala central en llamas y bombardeada. De cuán débil había sido Mash, el charco de sangre a su lado cuando la parte inferior de su cuerpo fue aplastada por los restos del techo. Pero ni siquiera pude ayudarte. Si no hubieras estado allí, no me habría convertido en un demi-servant, Match negó con la cabeza. Un servant necesita un maestro, senpai.
Eres mi maestro y seguiré tus decisiones. Pero, ¿qué debo decidir?, preguntó Ritsuka. Para ser honesto, no quiero volver a entrar en otra singularidad peligrosa. Pero la humanidad morirá si nadie va. Y en realidad sabes lo que debemos hacer para cuidar una singularidad. El Dr. Roman y Olga lo saben mejor que yo, objetó Mash. Y para ser honesto, Olga tenía razón. Necesitas entrenamiento. Entonces podemos hacer que Shirou se encargue de eso mientras entreno, preguntó esperanzado. Si pudiera ayudar a no correr el riesgo de morir, sería ideal. Bueno, Mash apartó la mirada. No creo que Shirou lo sepa tampoco. Quiero decir, es un técnico, ¿verdad? Correcto, afirmó la voz de Roman. Ha estado reparando cosas y ayudando a que las cosas vuelvan a la normalidad. Sabe más que Ritsuka aquí, pero también necesitaría capacitación. Capacitación sobre cómo investigar y reparar singularidades en lugar de tuberías o lo que sea. Y el tiempo corre, así que yo no estoy seguro de cuánto tiempo podemos gastar en entrenar antes de lidiar con la próxima singularidad. Ya sospechamos que hay más singularidades además de las 3 nuevas que podemos detectar. Entonces, él tampoco es adecuado. Ritsuka sintió que su corazón comenzaba a hundirse. Tendría que enfrentarse a la muerte de nuevo tan pronto. Tiene experiencia en combate y experiencia en el manejo de problemas, admitió Roman. Ha viajado bastante por el mundo. Pero al mismo tiempo, no está acostumbrado a trabajar con otros y las singularidades son diferentes a manejar una crisis terrorista o un apóstol muerto. Estamos buscando cosas diferentes de cómo se supone que deben ser, no erradicar a las personas escondidas. Es como si estuviera acostumbrado a apagar incendios domésticos y estamos viendo una situación de rehenes con el futuro como rehén. Un enfoque de extinción de incendios podría terminar con algún VIP a la historia muerto. Las situaciones son similares pero un poco diferente, ¿sabes? Y realmente no podemos permitirnos un error irrecuperable en este momento. Puedo ver eso, Ritsuka asintió a regañadientes. Empezó a armarse de valor. Tendría que ser valiente. Tuvo que superar este miedo y pavor. No tienes que hacerlo, lo sabes, Roman se apresuró a asegurarle. Siempre podemos ponerte en un equipo de reserva como lo planeó originalmente Olga, darte entrenamiento y enviar a Shirou solo. Pero, para ser honesto, me gustaría enviar un equipo en lugar de solo tú y Macho Shirou solos. Espera, si no voy, Shirou tendrá que entrar solo. Ritsuka preguntó alarmada. Mach es tu servant, Ritsuka, recordó Roman. Si ella va a una singularidad sin ti, no podrá usar sus habilidades de servant también. También será más débil y eso es si decide ir. También podríamos usarla aquí. Tenemos más trabajo de los que tenemos trabajadores en este momento. Entonces, en otras palabras, a menos que podamos conseguir que más personas ayuden, Mach y yo Shirou los 3 tenemos que lidiar con las singularidades. Ritsuka resumió. Sí, senpai, estuvo de acuerdo Mash. Al menos hasta que podamos obtener algunos reemplazos de la asociación de magos o curar a los maestros menos heridos, tú y Ritsuka son los únicos maestros de Chaldea. Bueno, para ser técnicamente honesto, intervino Roman. Primero necesitamos obtener el permiso de Olga para que Shirou sea un maestro. Sin él, Trimegistus no le permitirá usar Raizif ni darle Command Seals. Está bien, Ritsuka asintió con firmeza, su coraje impidiéndole mirar hacia abajo demasiado hacia el cañón metafórico de terror farfullante. Lo haré. Gracias, suspiró Roman. Honestamente, saber que usted y Mach están dispuestos a continuar es un alivio. Ustedes son nuestros maestros más experimentados, incluso Ateam no ha hecho una singularidad real, solo prácticas y simulaciones de una. En realidad, Ritsuka fue expulsado. Todos, incluso el legendario Ateam, no tenían experiencia. Sí, senpai, estuvo de acuerdo Mash. Entrenamos y nos preparamos mucho, pero esta fue la primera vez que nos enfrentamos a una singularidad real. Ritsuka se echó hacia atrás para pensar en ello. Como él, el tipo que llegó apenas unas horas antes de la sesión informativa, terminó siendo el maestro más experimentado. Bueno, excluyendo a Mash. Pero hacerlo todo solo es demasiado. Tenemos equipos para manejarlos por una razón, determinó Roman.
Entonces, si podemos usar a Shirou, lo haremos. La mejor opción es que obtengamos más maestros de la Asociación de Magos, pero no estarán ansiosos por enviarnos más después de que casi perdimos el lote actual. Tener un equipo que ya está actuando e investigar una singularidad ayudaría a motivarlos a la acción, creo. Ojalá Olga estuviera aquí para lidiar con estas políticas de Clock Tower. No tengo ni idea de quiénes son los jugadores y qué quieren. Entonces vamos a despertarla, sugirió Ritsuka. Oh, sí, por eso te llamé, recordó Román. Sí, por favor despiértala. Realmente la necesitamos. Director, Ritsuka se levantó, sacudiendo sus pantalones antes de caminar hacia el cuerpo dormido de Olga y sacudir su hombro. Oiga, director. Por favor, despierte. Olga gimió y rodó sobre su costado lejos de él, obviamente tratando de permanecer dormida. Director, necesita despertarse ahora, repitió Ritsuka, temblando de nuevo. Olga gruñó, hundiendo la barbilla en la clavícula. Déjame intentarlo, senpai, ofreció Mash. Caminando y agachándose sobre la Olga que deseaba volverse loca, se aclaró la garganta. Director, si no se despierta, volverá a morir. Oye. Ritsuka objetó. Ella no morirá por no despertar. Pero si ella no se despierta, entonces no podremos mantener el Ray Shift funcionando, señaló Mash razonablemente. Lo que la llevará a morirse de hambre como Singularities podría tardar días en resolverse. Días en los que no estaremos aquí, dándole comida y agua. Nos tomó menos de un día la última vez, recordó Ritsuka. Podemos entrar con Ray Shift y encargarnos de eso y luego regresar aquí, ¿verdad? En realidad, hemos identificado dos singularidades. Una es toda la región del Imperio Romano y la otra es Francia, informó Román. Ambos son mucho más grandes que la singularidad F a menos que hagas un Ray Shift justo encima de la fuente de la singularidad, la búsqueda te llevará semanas. Oh, Ritsuka se sorprendió. Así que estos son realmente grandes. Las singularidades vienen en todo tipo de formas y tamaños, senpai, enseñó Mash. Después de todo, son manchas en la historia. Algunas manchas son grandes, otras son pequeñas. La singularidad F era realmente pequeña, lo que dificultó que Laplace la encontrara inicialmente. Pero el beneficio fue que fue rápido de buscar. Incluso si la fuente de la singularidad había sido pequeña y bien escondida, nadie anticipó pasar más de una semana para encontrarla con el equipo respaldado por todos los demás. Oh, asintió Ritsuka. Sí, eso tiene sentido. Una compensación de tamaño y velocidad. Más difícil de encontrar pequeño pero más rápido de manejar. Solo cállate. Olga se sentó, mirándolos. Estoy tratando de dormir aquí y tus incesantes parloteos y molestias se están volviendo más que molestos. Lo siento, se disculpó Mash, encogiéndose sobre sí misma. Bien. Olga se dejó caer de nuevo y plantó su codo sobre sus ojos para bloquear la luz. Ritsuka se sorprendió. Olga ciertamente estaba de mal humor. Más de lo que había estado en la singularidad. Bueno, mientras estás despierto y antes de que puedas volver a dormirte, habló Román. Necesitamos un poco de ayuda de usted. Ah, ¿de verdad? Olga comentó sarcásticamente. ¿Qué podría ser yo aquí? ¿Quieres inutilidad? No eres un inútil, protestó Román. Eres director de Chaldea y nadie puede llenar tus zapatos. Eso es mentira y ambos lo sabemos, dijo Olga con dureza. No pude llenar el de mi padre y la humanidad morirá por mi culpa. No, más bien tú eres el líder de tu propia caldea y él era el líder de la suya. Las caldeas son diferentes y no puedo evitar que me guste tu caldea, no estuvo de acuerdo Román. Y a diferencia de él, en realidad resolviste una singularidad. Y la humanidad está en un peligro aún mayor ahora, dijo Olga con dureza. Porque no me di cuenta de que Lef era mi enemigo. Le entregué a mi enemigo toda mi confianza y la usó para destruir Chaldea. Todavía estamos aquí, señaló Román, tratando de un aire de optimismo. Eso nos da una oportunidad de pelear al menos. No es imposible recuperarse de esto, creo. Pero no serán los que merecen verlo, dijo Olga con dureza.
todos los que pusieron su esfuerzo, su tiempo, todos mis empleados, excluyéndote a ti, Romaní, que holgazaneabas, no estarán aquí para ver la culminación de nuestros esfuerzos, nuestros sacrificios. Y eso es solo si logramos salvar a la humanidad antes del finales de 2018, y en nuestro estado actual, nos llevará años reconstruir y reunir personas para reemplazar a las que perdimos. Si podemos. Bueno, tal vez, Román no pudo refutar la estimación pesimista de Olga. Pero, ¿hay alguien más que pueda? Somos los únicos con la tecnología de Raisift y no hay otra forma de resolver la singularidad. Al menos no tan confiablemente. Una aldea destrozada, devastada y devastada es la mejor esperanza de la humanidad. Entonces fallaremos y ni siquiera habrá registros para probarlo. Solo nos queda un poco más de un año para encontrarlo y resolverlo. Casi sin personal para hacerlo. Olga gritó, levantando su codo para mirarla. Este es el final del camino. E incluso si pudiera hacer algo aquí, que no puedo, no afectaría al mundo exterior. Estoy atrapado, dentro de un reality marble, hasta que la humanidad muera y el alma de Chiro abandone el mundo. Ni siquiera sé si mi fantasma se separará de él después de su muerte o si seré absorbido por el alma de Chiro y no quedará nada de mí. El grito hizo retroceder a Ritsuka. ¿Estaban las cosas realmente tan mal? Bueno, podía imaginar que para Olga lo era. Parecía que ni siquiera podría tener una vida después de la muerte, o tan cerca de una vida después de la muerte como los magos creían que podrían tener. Y como ella había muerto, los pensamientos sobre el más allá eran naturales para ella. Pero tenemos que intentarlo. Ritsuka se sorprendió al darse cuenta de que la voz era la suya. Ritsuka tiene razón, saltó Román para estar de acuerdo. Incluso si es inútil y es más probable que todos fallemos y muramos o incluso seamos reemplazados y alguien más lo haga, no cambia el hecho de que si no lo intentamos, habrá aún menos posibilidades de la humanidad tiene un futuro. Actualmente no estamos a la altura del desafío, pero si al menos no damos nuestro mejor esfuerzo, entonces nunca se hará. No tenemos más remedio que hacer lo que podamos. No evitaré que pierdas el tiempo, Olga volvió a cubrirse la cara. Bueno, hablando de tiempo, realmente necesitamos entender el propósito de nuestra llamada. Necesitamos tu permiso para esto, Olga, insistió Román. No podemos hacerlo sin ti. Eres el único que puede permitir que Chirou sea un maestro. Muévete, Romaní, entonó Olga con voz apagada. Ok. Román tartamudeó antes de aclararse la garganta. Ahora, sigamos, resumamos, de acuerdo con los resultados de Da Vinci de medir la respuesta espiritual de Chirou, Chirou tiene una afinidad de maestro moderadamente alta y una afinidad mínima de Raisift. Literalmente, mínima. Apenas alcanza el umbral para permitir Raisifts en la confirmación cuántica. Categoría, rechazo fantasmal y categoría de frecuencia cronológica, así como algunas otras. Pero en general, sí califica para Raisift, aunque recomiendo enfáticamente ejercer un esfuerzo adicional en la confirmación en el centro de comando. Así que incluso el técnico puede Raisift, murmuró Olga sombríamente mientras una mirada de envidia cruzaba su rostro. Para ser honesto, si todavía tuviéramos el 48 Masters, diría que denegaría su solicitud, suspiró Romaní. Pero como incluso los heridos más leves de los 46 que ponemos en criopreservación tardarán semanas en recuperarse en instalaciones médicas dedicadas, no estamos en condiciones de rechazar ninguna ayuda. Así que creo que deberíamos convertir a Shiro Vanilla en un maestro y tenerlo. Convoca a un servant, asegurándote de que obtenga Command Seals. Si ya lo has decidido, ¿para qué me necesitas? Olga preguntó retóricamente. Veas lo que creas que es mejor y no traigas a Chaldea contigo. Gracias, Olga, la voz de Román tenía un fuerte elemento de alivio. Una vez hecho esto, también podremos proporcionarle suministros de manera regular, por lo que será una carga para los generadores. Generar y asignar un Command Seal será mucho más económico que mantener un Raisift en funcionamiento. Y nuestro presupuesto será bastante importante cuando seamos desmantelados por fallar a la primera orden y toda la humanidad muera, comentó Olga con sarcasmo. Probablemente permanezcamos intactos, tal vez, espero, la voz de Román se hizo más dudosa mientras hablaba. Bueno, al menos la humanidad se salvará.
Si así será, Olga se giró, alejándose de Ritsuka. Oh, casi lo olvido. Necesito mencionar que esperaba que Ritsuka, Machi y Shiro comenzaran a explorar la singularidad más pequeña que encontramos, solo tiene un valor de distorsión de C en comparación con el B del otro. Román informó a toda prisa. Creo que se verá mejor para la ONU y la asociación si podemos decir que todavía estamos trabajando para resolver el problema. Doctor Román. Mash habló vacilante. ¿Qué pasa, Mash? Román preguntó con una ligera preocupación. Se está tapando la oreja, le informó Mash. No creo que ella quiera escuchar, estuvo de acuerdo Ritsuka. Olga se había puesto infantilmente el dedo en la oreja para bloquear la voz de Román. Oh. Ya veo, Román sonaba desconcertado. Bueno, en ese caso, será mejor que ustedes dos comiencen a prepararse para el final del Rai Shift. Con suerte, ella estará de mejor humor cuando hagamos que Chirou manifieste su Reality Marble y confirme que podemos mantenerlo funcionando lo suficientemente bien. Sí, doctora, obedeció Nash, poniéndose de pie y sacudiéndose los pantalones. Vamos, senpai. Empaquemos y limpiemos. Está bien, entonces sacaré la vía intravenosa. Ritsuka se acercó a Olga para comenzar. Oh, y Mash, Ritsuka. Gracias, expresó Román agradecido. Habría estado mucho más preocupada si no hubieras estado ahí para Olga durante este último tiempo. No hay problema, Ritsuka se encogió de hombros. Fue un Rai Shift mucho más fácil que Singularity F. Se rió Román. ¿No es esa la verdad? Aún así, gracias a los tres por su trabajo en eso. Tanto en la singularidad como aquí. Habría sido mucho peor si no hubieran estado. Esta era la ruta falsa. Como puede ver después de leer ambos, la diferencia entre los dos fue la simple decisión de decir una mentira o no. Algo tan poderoso, lo que puede hacer una sola mentira.